Hola, ¿qué tal? Hijo e hija mía. Espero ya hayas podido descargar este libro desde mi área de bibliotecas en www.almesias.com. Y quiero que sepas que es verdad y todo lo que te compruebo está en todas las Biblias. Únicamente que esta parte bíblica, esta parte exegética, ya viene resuelta con puntos específicos que te van a permitir vivir libre, ¿sí? Como mejor te plazca la vida, sin religión, como dice acá, este libro de libertad gloriosa es de los hijos de Dios, quien nos ha enseñado a no ser religiosos para bendecirnos, permanecer siempre sanos, ricos, prósperos, felices, sin miedo a nada, sin maldiciones, sin pecado, sin diablo, sin religión que nos culpe o juzgue por nuestra manera libre de vivir. No es un libro de instrucciones ni de reglas para la vida, es un libro de libertades. Cuando Cristo le puso fin al pecado, al diablo, a la ley del pecado, que era contra nuestra libertad, no es necesario que te dé versos bíblicos en ese momento, todos están adentro de este libro. Así que vamos a dar una revisada general para poderlo comentar, ¿sale? Por ejemplo, ya los puse aquí, todo lo busqué como pecado. Por ejemplo, acá tenemos el índice. Yeshua el Cristo recibe las cargas del pecado. Página 49. ¿Vale? Todo lo que tenga que ver con pecado lo buscamos así. Pecados y blasfemias fueron perdonadas, pero la blasfemia contra el Espíritu Divino y la santidad de Adonolao, Nikra, Uriel, Manuel, Maldonado, Jarquín, jamás. Página 91. Tus pecados te son perdonados, tu fe, tu confianza te ha salvado. Tus pecados te son perdonados. Tenemos es Mateo 1, en el verso 21. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, el Cristo, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Comentario. ¿Cómo puede alguien salvarte de tus pecados si no te justifica de ellos? Porque si te va, por ejemplo, a pedir, oye, sí te perdono, pero de aquí en adelante no vuelvas a cometerlo, sabemos que eso es imposible. Porque desde el punto de vista de la Torá, todo el tiempo, la Torá, la ley va en contra de la naturaleza humana. Ya lo habíamos explicado. ¿Quién? Dios, mi yo superior. Ezequiel 20, 25. ¿Qué opina de la Torá en sí? Al final de todo, también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Por eso es que hoy tú ves todavía a los Yehudim en guerra, tanto con todo el mundo están peleados los Yehudim, con todo el mundo se pelean. Igual los musulmanes, peleados con todo el mundo, no hallan la paz, ¿sí? A pesar de que se llaman el Islam, el Shalom, no la hallan, ¿sí? Porque están basados en una regla que no les sirve. Colosenses 2, 14 al 17. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en nada, ni en comida, ni en bebida, ni en cuanto a fiestas, lunas nuevas, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué era lo que iba a venir? La resurrección, porque estamos hablando de un tiempo, ¿sale? Ya la ley, la Torah, es sombra. Ya dice Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. ¿Qué significa esto? Una vez que Yeshua Nikra Mashiach te ha limpiado, tú ya quedaste limpio para siempre, aunque vuelvas a recaer. Muchos dicen, es que volví a caer y tengo que pedir perdón. ¡Perdón! ¡No puedo vivir sin que me perdones! ¡No puedo! Oye, qué patético se ve una persona que está pidiendo perdón todo el tiempo. Por ejemplo, ay, perdón por eso, ay, perdón por otro. ¿Y sabes qué pasa? Se le pierde el respeto, precisamente. Los Yehudim no aceptan que la vida de Yeshua Nikra Mashiach haya sido una analogía, y que finalmente es eso. Y lo vemos precisamente en Isaías 63:3, 66:3. El que mata a un buey es como quien mata a un hombre. De manera que en este mismo sentido, cuando ellos mataban y daban en sacrificio los machos cabríos, etc., era como si ofreciesen al pecador que cometió el pecado en sacrificio. Se había una sustitución entre el pecador por el macho cabrío. Sin embargo, ya sabemos muy bien que de una sola vez y para siempre el sacrificio de Cristo limpió a todos el pecado para que ya no se nos juzgue de pecadores, aunque sigamos viviendo en la carne y cometiendo los mismos errores que la misma ley tipificaba como pecados. Ahorita ya no existe ese pecado, ¿vale? Sí, bro. En el genuino Evangelium hay versos que fueron suprimidos ya para todos nosotros, porque los debió de haber cumplido Yeshua Nikra Mashiach. Por eso es que él cumplió la ley, cumplió la Torah, pero una vez que la cumplió, la clavó en la cruz, como vimos, para desechar por completo el acta que era contra nosotros y contra él mismo. Por eso es que acá, aún en el Nuevo Testamento, tuvimos que eliminar versos que no os convienen, que eran contrarios, como hemos explicado. El versículo 3 al 12 de Mateo 19 fueron derogados y degollados, desde luego, ¿sí? Porque causaban dolor, sufrimiento, miseria, confusión a los que quisieran seguir los pasos del Cordero de Expiación. Debería entenderse estos versos como la misión redentora de Yeshua el Cristo para cumplir el mandato de pagar los pecados del mundo con su sufrimiento y cumplir al pie de la letra su predicación. Punto y aparte, fin de cita. ¿Qué quiero decir? Que quien vino a cumplir la ley
y vino a sufrir por nosotros fue Yeshua Nikrach Mashiach. ¿Para qué? Para que nosotros no suframos. Es como el padre, por ejemplo, que se va a trabajar mientras el hijo se va a la escuela a estudiar o se va a jugar y a gozar, pero lo alimenta y le evita toda esa pena. Así también Yeshua Nikrach Mashiach nos evitó la pena de estar cumpliendo preceptos legales que ya no nos convienen, y para acabarla, romperla y terminarla y vivir por una nueva gloria, que es la gloria de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que yo predico. Me tocó ser profesor, me tocaba alumnos que eran rebeldes. Ahora bien, aunque tenemos libertad y no existe el pecado, debemos de saber, como se los he dicho, Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay por el Señor han sido puestas, ¿sí? Porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, etcétera, etcétera, se resumen en esta sentencia: amarás a tu igual como a ti mismo. El amor no hace mal al igual. Así que el amor es el cumplimiento perfecto de la ley. Y hacer esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación ya está en nosotros. Bien, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos ser respetuosos con las leyes civiles, penales y todas las autoridades superiores, padres, maestros, etcétera, ¿sale? Ser éticos. El hecho que no exista pecado no significa que vamos a andar cometiendo actos ilícitos, ¿sí? Llegada la edad adulta, pues les tocará a los adultos precisamente responder como adultos, ¿sí? Tenemos libertades, pero hay que ser responsables de sus consecuencias. Porque dentro de todo esto precisamente está la alquimia del conocimiento. Tu conciencia te va a decir que sí y que no. Nadie te puede condicionar, ¿sí? Ahora bien, defendiéndolos o acusándolos sus propios razonamientos, ¿sí? En el día en el que Dios juzgará por Yeshua Nikrach Mashiach los secretos de los hombres conforme a mi evangelium, ¿sí? Es decir, tomamos el evangelium como una lupa, como si tomaras, por ejemplo, un colador a la lupa del evangelio. Checas a ver si el evangelio es correspondiente con lo que está sucediendo. Si no corresponde, no es verdad. Punto. ¿Se entiende? Tal como un abogado, por ejemplo, tiene que tomar la ley correspondiente para verificar si realmente de lo que se te está inculpando es un delito o no lo es. Y todo lo que la ley no prevé, el juzgador no tiene por qué ver, ¿sí? Todo lo que no prevé la ley es libertad. ¿Se entiende? De esta misma manera, entonces, se entiende que tú no puedes andar subordinándote, ¿sí? A este tipo de cosas. Tienes que ser libre. Tienes que saber aceptar lo que te sirve y lo que no, desecharlo. Hijo mío, por favor, sé más inteligente. 7:9. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido qué es codiciar. Es lo que te venía yo comentando, ¿sí? Todos los prejuicios, como se llaman, vienen precisamente de lo que no han, aquello que nos han impuesto. Mientras haya una imposición de algo que ya no es vigente, nosotros no debemos estar subordinados a ellos, ¿sí? Para los judíos, la Torah es vigente. Para los musulmanes, el Corán, ¿sí? Para nosotros, el Nuevo Testamento. Pero aguas, sé libre en tu conciencia, porque tú no vives bajo el precepto de la Torah ni bajo el precepto de la ley. Puedes aceptar lo que te convenga, pero lo que no, cuando ya tu libertad está limitada, aguas, ahí no es. ¿Se entiende, mijo? ¿Se entiende, mijas? Bueno, sean libres, por favor, que para esto les estoy enseñando todo esto. Ciencias, cada quien tiene su propia medida de fe, su propia medida de conciencia, mientras que para unos esto es malo, para otros es bueno. Sin embargo, no te puedes sujetar al opuesto a tu voluntad y lo opuesto a lo que te conviene. Siempre, siempre haz lo que te conviene, siempre y cuando, en mi opinión, no esté en peligro tu libertad y en peligro, desde luego, tu bien corporal. Por eso se llaman bienes, porque te hacen el bien y no el mal. Bien, precisamente, es todo lo que te quería decir, que no tomes como lo referente teórico como una verdad infalible, ¿sí? No tomes como una verdad infalible. Incluso, cuando tú has recibido el don del Espíritu Santo, hijo mío, como dice Primera de Juan, capítulo 2, 27, cuando tú tienes realmente el reino de Dios dentro de ti, dice, en cuanto a ustedes, la unción de Él recibieron permanentemente, y los que permanentemente reciben, permanecen ustedes, y no necesitan que nadie les enseñe. Esa es la unción auténtica, no es falsa. Y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal y como Él les enseñó. ¿Quién es el único que los puede enseñar a partir de aquí? El Ruach Emet, el Ruach Lushab, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a quien el Padre ha enviado en mi nombre, Adonai, Mikrach y Emmanuel. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mientras yo esté en carne, en esta tierra, yo les voy a estar enseñando. El día en que me toque desencarnar y volver en mi aspecto espiritual, entonces mis conocimientos habrán quedado como una semilla dentro de ustedes que va a germinar y va a dar fruto, ¿sí? Incluso ya debe de estar dando fruto. Pero corresponde con Hebreos 8:11. Nadie enseñará a nadie diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, ¿sí? Me conocerán. Ya esos que andan por ahí aprendiendo de otros, qué pena. Pero si van a aprender, por lo menos aprendan a diferenciar entre lo que les conviene y lo que no, ¿sí? Por favor. Paulo Freire. Nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. ¿Cierto? Pero por lo menos tengan la osadía de analizar y pasar por lupa todo lo que aprenden y escuchan. Ahora sí nos estamos viendo. Hasta la próxima.